Bienvenidos, queridos amigos cibernéticos, a su programa Entérese en YouTube. Quien les habla, Jesús Angulo, director y productor del mismo. En el día de hoy vamos a hablar de un tema sumamente importante, porque como dijera Martí, los niños son el futuro de los pueblos. Vamos a tratar de los niños, cómo se debe cuidar a nuestros niños. Y para ello, ¿quién mejor que el profesor universitario y psicólogo Orlando Chirino? Bienvenido a nuestro programa, profesor. Muchas gracias por la invitación. ¿Cuándo comenzó este problema de la psicología de los niños? La preocupación de la psicología por los niños comenzó a principios del pasado siglo. En primer lugar, vamos a aclarar que psicología es el estudio científico de la conducta y los procesos mentales. Eso es muy importante para que los que están viendo este programa lo entiendan. A principios del siglo pasado comienza la preocupación de la psicología por los niños, porque desafortunadamente antes de eso el niño era visto como un adulto pequeño, lo que es un grave error. Pero los estudios, la psicología, la psiquiatría también, pero mayormente la psicología, comenzaron a ver a los niños como en realidad lo que son a principios del siglo pasado, cuando varios estudiosos del tema se interesaron por esto. Y yo creo que inclusive tenían a los niños a finales del siglo XIX y principios del XX, los tenían en las fábricas trabajando, igual que si fueran personas mayores. Desafortunadamente, hoy, en muchos países del mundo, los niños trabajan como jornaleros en fábricas y en distintos lugares, a veces 10, 12, 14 horas y no van a la escuela. Eso ocurre en muchos países pobres de este planeta, o sea, pero claro, eso todavía mucho más que ahora. Antes, como usted bien dice, los niños trabajaban en todo tipo de trabajo que un adulto hacía, porque se veían, como dije anteriormente, como un adulto pequeño. ¿Y quiénes fueron los precursores de este movimiento de estudiar la psicología de los niños y preocuparse por los niños? Claro, los grandes estudiosos de la psicología del pasado, comenzando con Sigmund Freud y pasando después por Carl Jung y llegando hasta más entrado ya del siglo XX al psicólogo suizo Jean Piaget. Estos hombres pues empezaron a ver cómo había que darle importancia a esto. En la época de Sigmund Freud, él empezó los estudios de la mente inconsciente o subconsciente, y Jung habló de lo que se llama el inconsciente colectivo, pero en sí ellos contribuyeron grandemente porque hablaron de los problemas, de los traumas que podía haber en los niños. Y después el científico y psicólogo suizo Piaget fue el que estudió mucho más, dividiendo el desarrollo en periodos cognitivos. O sea, Piaget estudia el desarrollo intelectual del niño, y Freud y Jung, más Freud que Jung, hicieron contribuciones al desarrollo emocional del niño. Pero muchos hicieron sus contribuciones y aportaron sus teorías, sus puntos de vista, pero fundamentalmente estos tres, y fundamentalmente Piaget más ya dentro de nuestro siglo, fueron los que pusieron en sí, como se dice vulgarmente, el dedo sobre la llaga, cuando ellos estudiaron con calma los niños, dividieron las etapas del desarrollo y nos dieron lo que tenemos hoy en día. Así que esta fue la contribución de ellos tres y de muchos más. Vamos ahora, ya entrando en materia, ¿cuáles son las características que tienen los niños que nosotros, los padres, ignoramos? Claro, muchos padres, no todos los padres, muchos padres y madres quieren lo mejor para sus hijos. ¿Okay? Pero vamos a ser aquí sinceros, hay padres y madres que no les interesa, que son accidentes de la naturaleza. Pues aquí lo que vamos a hablar es la verdad. Pero sí hay muchas madres y muchos padres que tienen el mejor interés en sus hijos.
pero no tienen la capacidad, el conocimiento necesario. Porque nosotros decimos que la psicología es sentido común, pero es que a veces el sentido común es el menos común de los sentidos. Y por eso es que los padres tienen que estudiar estas cosas. Por ejemplo, a los niños, y vamos a mencionar algunas características, los niños tienen un vocabulario limitado. Y cuando uno le habla a los niños, tiene que hablar a los niños en palabras que ellos entiendan. Y muchas veces los padres pasan esto por alto porque están dándole al niño una explicación como si fuera una disertación doctoral, y el niño no entiende. Y mucho menos el niño presta atención a las palabras cuando el padre o la madre están enojados. El niño presta mucha atención a los rasgos faciales. Pero bueno, vocabulario limitado. Esto es muy importante. Al niño le encanta llamar mucho la atención. Y esto es una cosa que padres, madres y maestros pueden usar para su beneficio si saben bien cómo manejarlo. Así que tenemos vocabulario limitado, llamar la atención, pero dos cosas que son fundamentales. La falta de empatía. ¿Y qué cosa es empatía? La capacidad que uno tiene de ponerse en lugar de otra persona. Los niños no tienen empatía. ¿Por qué? Por su propio desarrollo. Esto es algo que se adquiere lentamente según van pasando los años. Pero, por ejemplo, no se puede esperar empatía de un niño que tiene 5, 6, 7, 8, 9, 10 años, 11, 12, 13, 14. ¿Okay? Esto se va adquiriendo poco a poco. Y es que el niño no tiene capacidad de ponerse en lugar de otra persona. Y por eso a veces es que se comporta de una manera egocéntrica que los padres no entienden. Y algo muy importante es, los niños no tienen pensamiento abstracto. El pensamiento abstracto, entre otras cosas, es la capacidad de calcular las consecuencias de nuestras conductas. Y los niños y los adolescentes no tienen esto. Y por eso a veces actúan de una manera que un adulto no lo haría, porque ellos no calculan las consecuencias de la conducta. El adolescente tiene una cosa que nosotros en psicología llamamos el sentido de la inmortalidad, que es que se cree que a él nunca le va a pasar nada, y por eso a veces tiene hasta conductas arriesgadas. Así que si nosotros pensamos en estas cosas, vocabulario limitado, le encanta al niño llamar la atención, falta de empatía y falta de un pensamiento abstracto, estas son cosas fundamentales que hay que tener en mente cuando uno trata con los niños y trata de disciplinar a los niños. Si pudiera decir un poco más, porque tengo miedo que esos mismos problemas, que lo que están viendo este programa, esas dos palabritas que usted ha usado, la empatía y el pensamiento abstracto, ¿cómo ese individuo las puede interpretar? Es una gran pregunta. Por ejemplo, empatía. El niño no tiene empatía ni en lo físico ni en lo emocional. En lo físico, por ejemplo, usted para a un niño delante de usted de cierta edad, desde luego, ¿no? Y usted le pregunta al niño, ¿cuál es tu mano derecha? Él la señala. ¿Cuál es tu mano izquierda? Él la señala. Ahora usted le pregunta al niño, ¿cuál es mi mano derecha? Mi. Y él está parado frente a mí, probablemente él señale hacia acá, que viene siendo mi izquierda, no mi derecha. Pero la derecha de él. Es la derecha de él. Entonces no tiene la capacidad de ponerse en lugar mío. Por ejemplo, cuando un niño está jugando en la calle, y esto es sumamente importante, y él ve un auto que viene hacia él, él cree automáticamente que si él ve al chofer del auto, el chofer del auto también lo está viendo a él, porque él no se puede poner en lugar del que está manejando, y quizás el chofer del auto no lo vio a él. Y eso desgraciadamente ha pasado en varias ocasiones, que una madre o un padre ha estado saliendo de su parqueo de su casa y el niño ha estado jugando detrás del carro y es de pequeño tamaño, pero como él ve a la mamá, él cree que la mamá lo puede ver a él a través del espejo, y no es así necesariamente. El carro da marcha atrás y golpea, o desgraciadamente a veces hasta mata al niño. Entonces eso es en la parte física. En la parte emocional, el niño cree que si a él le gusta un programa de televisión, al resto de la familia le tiene que gustar el programa de televisión también. Y todos tenemos que dejar el programa nuestro
¿Para qué entiende? Porque el niño piensa que los sentimientos de los demás son extensiones de sus propios sentimientos. Él no se puede poner en lugar de los otros. Y es por eso que cuando los niños de diferentes edades juegan distintos juegos donde hay reglas, siempre hay problemas entre los chiquitos y los grandes, porque los grandes entienden ya que hay que mantener las reglas. Los chiquiticos no, siguen jugando. Entonces, otra cosa muy importante también en cuanto a la empatía. El niño, porque no tiene empatía, por ejemplo, el niño está jugando y entonces la mamá le dice, niño, apúrate, vístete, que tenemos una cita con el doctor a las 2:30 y mira, ya es la 1:15 y yo no quiero llegar tarde. Probablemente el niño lo que hace es seguir jugando. Pero no porque sea malo ni porque se porte mal, es porque no tiene la capacidad de ponerse en lugar de la madre y entender que ella quiere llegar temprano. Tremendo ejemplo, muy buen ejemplo que ha dado el Entonces, profesor. otra cosa que pasa también en la cuestión de la empatía es el hecho de que cuando en una pareja, por ejemplo, los padres se divorcian, y esto es muy, muy importante, los niños siempre creen que ellos tienen la culpa. Y quizás el niño cree, y a veces no lo exteriorizan, el niño cree que los padres se divorcian porque él se porta mal en la escuela, porque él ha sacado malas notas en la escuela, porque no hace la tarea, porque él no tiene la capacidad de ponerse en lugar de los mayores y saber que ellos tienen otros problemas distintos a los problemas que él tiene. Y por eso es muy importante que los padres siempre le expliquen a los niños, en palabras que los niños entiendan, el porqué de una separación, para que el niño no cargue con esa culpa. Entonces, todas estas cosas y muchos ejemplos más indican, y quizás algunos de ustedes se están dando cuenta ya, de por qué el niño actúa de la manera que lo hace. Y es simplemente porque el niño no tiene empatía, no tiene la capacidad de ponerse en lugar de otra persona. Esa es la clave. No tiene la capacidad de ponerse en lugar de otra persona. Exacto. Esa es la empatía. ¿Y el pensamiento abstracto? El pensamiento abstracto es la capacidad que uno tiene de considerar las consecuencias de los actos. De sobra está decir que los niños no tienen esta capacidad y por eso a veces hacen cosas en las cuales se arriesgan la vida. Cuando yo era pequeño, esta persona que está hablando con ustedes, yo tenía 12 o 13 años, yo vivía en un lugar donde los trenes pasaban y estaban cargados de caña de azúcar y llevaban la caña de azúcar para los centrales azucareros. Había un cruce donde el tren aminoraba la velocidad y yo aprovechaba ese cruce con un grupo de mis compañeros que estábamos jugando en la zona para yo saltar hacia el tren en marcha. Yo lo hice muchas veces. Bueno, entonces yo me agarraba del tren y empezaba a tirar la caña de azúcar a los muchachos que iban corriendo detrás. Exacto. ¿Y eso qué cosa era para mí? Era una diversión. Jamás en la vida a mí me pasó por la mente, hasta un día que mi mamá me lo dijo, porque mi mamá siempre habló conmigo. Yo tuve mucha suerte, nunca me dio un golpe. Hablaba, y cuando ella hablaba yo entendía. Pero yo, hasta que ella no me lo dijo, yo no me di cuenta de cuál era el peligro al que yo estaba expuesto. Porque para mí eso era jugar. Entonces por eso usted ve los niños a veces que juegan en la calle y los adolescentes. ¿Qué vamos a decir de los adolescentes que tienen un automóvil aquí en este país y van a toda velocidad? Y si el padre le dice, mira lo que le pasó a tu amigo que murió en el accidente, a veces el adolescente le dice, bueno, eso es él porque no sabía manejar. Porque el adolescente no tiene, hasta que llega a cierta edad, tampoco esa capacidad. De más está decir, hay adultos que tampoco la tienen. Entonces, que es considerar las consecuencias de sus actos. Pero eso es muy importante, saber que los niños tienen estas características para cuando uno aplica la disciplina, saber la manera de hacerlo. Ahora viene, yo diría que la pregunta más interesante y en donde la diferencia de edad, la edad mía, que estoy ya en la cuarta, ¿cómo es? Cuarta generación, comenzando ya la cuarta generación, y el caso del profesor que es mucho más joven, o quizás de otros padres mucho más joven que el profesor. La tercera y la segunda. ¿Cómo deben tratarse los niños? El sistema clásico y el sistema moderno. Muy bien, es una gran pregunta. El sistema clásico, la gritería, la bofetada, el cocotazo, como le decían en Cuba, que es el golpe en la cabeza, que dicho sea de paso, no se debe golpear en la cabeza. Pero bueno, el correazo, como si el niño fuera un animal,
que al dar una carreta había que darle con una correa. Yo recibí unos cuantos. Bueno, el chancletazo, la chancleta, pero la chancleta de madera, que es la que duele. Entonces, estos son los métodos clásicos. Amarrar a un niño a una silla, poner a un niño en penitencia, como hacían en algunas escuelas, 2 semillas de maíz y que se arrodillara. Eso es tortura. Entonces, aquí en este mismo país, en los Estados Unidos, hasta hace algunos años se usaba lo que se llama el paddle, que es un pedazo de madera donde se le daba al niño en las escuelas. Entonces, la pregunta es, ¿y esto dio resultado? Porque si estos métodos de disciplina hubieran sido efectivos, tendríamos un mundo mejor. Este mundo estuviera lleno de gente que se portaba bien en todo, pero es un mundo que es un desastre en muchas cosas. Entonces estos métodos no son métodos efectivos. Cuando usted golpea a un niño, una cosa que usted le está enseñando a ese niño de una manera muy efectiva es que la única forma en que los problemas se solucionan es usando la violencia. Porque usted ni siquiera se ha puesto a conversar con él y muchas veces papá y mamá no le preguntan al niño ni siquiera qué pasó, sino lo castigan directamente. A veces el niño no sabe ni por qué lo están castigando. Pues como ya dijimos antes, tiene un punto de vista diferente al punto de los mayores. Estos sistemas no han funcionado. Y si ahora alguien dice, sí, pero yo respetaba a mi padre, a mi madre. Sí, usted respetaba a papá y a mamá porque le tenía miedo. Se funcionaba con el miedo. Exacto. Empezando por mí. Pero el respeto debe estar basado en el amor, no en el miedo. Pero entonces usted le tenía miedo. Y cuando usted castiga a un niño, el niño entonces lo que aprende es que ya él sabe que puede hacer lo que quiera, siempre y cuando usted no lo capture en el acto. Y si usted lo captura, ya sabe que es lo malo que le puede pasar. ¿Ok? Y lo sigue haciendo. Porque nunca usted se tomó el tiempo de sentarse a él y explicarle las consecuencias para su propia vida de lo que estaba haciendo. Hay que hablar con el niño en palabras que el niño entienda. Y sobre todo, ¿cuáles son los métodos de disciplina? Esa es una pregunta muy, muy importante. Los métodos de disciplina. El primer método de disciplina, porque vamos a aclarar que disciplinar es enseñar. Disciplinar no es dar golpes, ni patadas, ni correazos. Disciplinar es enseñar. Primera método de disciplina, el método más importante de disciplina, ustedes se van a asombrar cuando yo les mencione cuál es el método más importante que nosotros consideramos en psicología, que es el método fundamental de disciplina. ¿Saben cuál es? Dar un buen ejemplo. Ese es el método fundamental de disciplina. Porque si usted en la casa usa malas palabras, si usted en la casa grita, si usted en la casa no respeta a su esposa, si en la casa su esposa no lo respeta a usted, si ustedes están el día entero peleando delante de los niños, ¿cómo ustedes le van a exigir a ese niño que no lo haga? Si ustedes no le están dando al niño un buen ejemplo. Eso crea en el niño lo que se llama una disonancia cognitiva. Palabra que usamos en psicología. Y es que el niño en su interior se pregunta, pero ¿cómo ellos quieren que yo me porte de tal manera si ellos no lo hacen? Entonces, dar un buen ejemplo. Primer método y más importante método de disciplina que hay. Ahora que usted ha dicho todo eso, conociéndolo y usted, su sapiencia, su memoria, su buena intención, gracias, su experiencia con su hija que me la ha contado, que logró hacer eso de esa forma, yo ahora quiero que usted se traslade a la realidad que este pueblo, que todos estamos viviendo. Realidad que, porque esa técnica de la psicología de ese tipo de forma que usted dice, no es de ahora luego. En esto se viene desde los años 60, cuando el movimiento hippie arrancó este fenómeno del niño. Y consecuencia de eso, de cruzar de los tiempos, la lucha entre el psicólogo, los grandes psicólogos, en el caso suyo y otros más, planteando ese tipo de forma que había que tener con los niños. No sé, nosotros los mayores, en el caso mío en especial, que tengo hijos, que tengo nietos, que tengo hasta mis nietas, que he visto alrededor mío, los padres, conozco bastante de una situación, pero no como psicólogo, sino como padre y abuelo y amigo de individuos padre y abuelo. Que hoy en día esos mismos padres, no yo, ya lo de mis padres, de mis hijos, de mis nietos,
Y se han encontrado con el fenómeno, y maestras ni hablar, tengo cantidad de personas que son maestras elemental, de ese niño de primero a sexto grado. La maestra hoy tiene miedo regañar al niño, la maestra, y eso está afectando la propia educación de la maestra sobre el niño. Y los padres ni pensarlo, porque el niño que usted por X motivo llega un momento que no soporta, no puede tranquilizarlo, le da, ese niño coge el teléfono y llama a la policía y usted está preso. O sea, todo lo que usted ha hecho en la vida que ha dado usted por ese hijo, resulta ser con todo este trato moderno que hay de cómo debe tratarse al niño, no sé qué pasa. O sea, en la práctica esa teoría, porque todos los niños son iguales. Mire, hay niños buenos y niños regulares que le nacen el niño. en primer lugar, eso de que el niño toma un teléfono y llama a la policía, son excepciones de la regla. Y si usted al niño lo ha tratado usando técnicas de la psicología, el niño sabe que él no va a hacer eso, porque el niño lo quiere y lo respeta. O sea, entonces, esos son excepciones de la regla. Y muchas veces cuando un niño llama a la policía es porque ya no puede aguantar más en la casa. Así que eso es muy... Y estos métodos de la psicología no son de la época de los hippies. Estos métodos empezaron a principios del siglo pasado. Bueno, es que fue la época en que yo empecé a ver la falta de respeto al padre y la falta de respeto al maestro. Pero es que la falta de respeto ha existido siempre. Yo le puedo a usted, por ejemplo, citar crónicas escritas por Platón y Sócrates, que vivieron hace 2000 años, donde hablan del comportamiento de la juventud en tiempos de los griegos y los romanos más tarde, escritores romanos también, donde usted parece que eso se escribió anoche. O sea, siempre ha sido así, eso no es nuevo. Lo que pasa es que ahora se ve más porque hay más gente y los medios masivos de comunicación lo transmiten de manera instantánea. Pero, ¿de qué tipo de hogar venían los hippies? O sea, eso no es el hippie, es del hogar en que el hippie venía. Y después ese hippie tuvo hijos y crió a sus hijos de la misma manera desordenada que el hippie estaba criado también. O sea, esto hay que buscar el hogar. Es muy importante buscar el hogar. Y eso que usted dice, por ejemplo, de padres y de maestros, la inmensa mayoría de los padres cometen un grave error, y es que solo le prestan atención al niño cuando el niño se porta mal. Y los maestros son iguales. ¿Okay? El famoso psicólogo norteamericano B.F. Skinner dijo con toda claridad que una conducta que se refuerza, que se premia, que se recompensa, tiende a repetirse. La conducta que se ignora, siempre que no sea disruptiva, claro está, y que se castiga, es una conducta que tiende a desaparecer. Si usted a un niño siempre le está llamando la atención cuando se porta mal, niño siéntate, niño no corra, niño no hagas esto, niño no hagas cosas que si es un niño, por ser niño la hace. Entonces cuando el niño se porta bien, usted ni siquiera lo menciona. Entonces el niño, como le encantan tanto llamar la atención, el niño va a portarse mal porque él sabe que es la única forma en que llama la atención. Es una cosa que es prácticamente inconsciente o subconsciente, vamos a decirlo de esa manera. Entonces, el niño hay que decirle las cosas cuando se está portando bien. Ese es el momento de decirle, de elogiarlo, de darle algo. Por ejemplo, cuando el niño, usted sale con el niño y lo lleva a una cosa que al niño le gusta y el niño dice, me estoy sintiendo aquí muy bien, usted le debe decir entonces a su niño, ¿sabes por qué estamos aquí? Porque yo te quiero, y también porque, y le menciona cosas buenas que él ha hecho. Al niño hay que siempre reforzar la buena conducta y no ignorarla, que es como desafortunadamente muchos padres y maestros hacen, que ignoran la buena conducta y lo que hacen es que refuerzan la mala conducta. Siempre la buena conducta hay que recompensarla y hay que mencionarla. Y en todas estas cosas y en otros métodos de disciplina también, uno tiene que ser persistente y consistente. Pero cuando yo estaba trabajando con padres, a veces me tocó la mala suerte, vamos a decirlo de esa manera, que a veces yo le decía estas cosas a los padres, le explicaba otros métodos de disciplina que hay, y los padres, ¿sabe cuál es la respuesta que me daban? Yo no tengo tiempo para hacer eso. Y otro problema grande que hay es la cuestión de con qué se entretiene el niño. Esos juegos de video que tienen hoy los niños, donde mientras más personas matan, más puntos acumulan. Eso es otra cosa que los padres tienen que controlar. A veces el padre dice, niño, juega ahí con el juego de video en el televisor o con un teléfono celular que se lo da para que el niño haga lo que quiera, para que el niño se esté tranquilo y no lo moleste. Esa es la generación que, no en todos los casos, pero en muchos casos,
estamos criando hoy en día, algunos. Entonces, estas son cosas extremadamente importantes y otras técnicas de disciplina también que los padres pueden encontrar en libros muy buenos, como por ejemplo hay un libro que se llama SOS. SOS, Ayuda para los Padres, que está también en español y lo hay en muchos idiomas. Barato el libro, lo escribió un psicólogo y el libro tiene muy buenos consejos y tiene también ese libro buenos dibujos e ilustraciones que todos pueden entender. Nos faltan unos minutos, pero hay un tema que no hemos tocado, porque eso hasta ahora usted ha hablado del padre y madre en la casa. Y el fenómeno moderno en este momento es la famosa madre soltera. Marido la deja o no sabe ella ni cuál fue el padre, y entonces esa mujer tiene que cuidar, criar a ese hijo, esa mujer tiene que salir a la calle a trabajar, cuando regresa tiene que sentarse hasta hacer la tarea con ese hijo, tiene que preparar la comida, al terminar la noche lo que termina es muerta. Esa madre soltera, ¿cómo aplica esas teorías? Exactamente como yo le digo. Desgraciadamente, como yo lo he dicho aquí, desgraciadamente, como usted bien dice, es madre y padre. Así que tiene un doble rol. Pero eso no justifica. Tiene que hacer un esfuerzo doble entonces. Eso no justifica que trate al niño mal, que llegue del trabajo bravo y que le empiece a dar gritos al niño, dar golpes al niño. Ella tiene que hacer un esfuerzo doble. Y recordar que los niños tienen las características que he mencionado. Y una cosa que es muy importante que yo quiero mencionar es la manera en que el niño se expresa. En este país, sobre todo, hay una frase que el niño usa muy a menudo, que es I hate you. Pero esa frase el niño la ha aprendido de algún lado porque el niño no nace sabiendo eso. Puede haberlo aprendido en la casa o en la escuela, que a veces también los niños aprenden malas cosas en la escuela. Entonces, cuando un niño dice I hate you, en inglés no lo traduzca literalmente. Eso en inglés quiere decir tú no me gustas. No tiene la misma connotación que tiene en español yo te odio. Profesor, entonces eso es importante maravilloso. Mantener esto en mente también, cómo el niño se comunica con usted y cómo usted se comunica con el niño, porque recuerde, tiene usted que darle el ejemplo. Señores, ha sido maravilloso como lo es siempre. Siempre que lo traemos, mejor no puede ser el profesor Orlando Chirino. Y sin más, hasta la próxima, que lo volveremos a traer muy pronto. Se despide de ustedes Jesús Angulo. Fueron los precursores de este movimiento de estudiar la psicología de los niños y preocuparse por los niños. Claro, los grandes estudiosos de la psicología del pasado, comenzando con Sigmund Freud y pasando después por Carl Jung y llegando hasta más entrado ya el siglo XX al psicólogo suizo Jean Piaget. Estos hombres pues empezaron a ver cómo había que darle importancia a esto en la época. Bienvenidos, queridos amigos cibernéticos, a su programa Entérese en YouTube. ¿Quién les habla? Jesús Angulo, director y productor del mismo. En el día de hoy vamos a hablar de un tema sumamente importante, porque como dijera Martí, los niños son el futuro de los pueblos. Vamos a tratar de los niños, cómo se debe cuidar a nuestros niños. Y para ello, ¿quién mejor que el profesor universitario y psicólogo Orlando Chirino? Bienvenido a nuestro programa, profesor. Muchas gracias por la invitación. ¿Cuándo comenzó este problema de la psicología de los niños? La preocupación de la psicología por los niños comenzó a principios del pasado siglo. En primer lugar, vamos a aclarar que psicología es el estudio científico de la conducta y los procesos mentales. Eso es muy importante para que los que están viendo este programa lo entiendan. A principios del siglo pasado comienza la preocupación. Los tenían en las fábricas trabajando, igual que si fueran personas mayores. Desafortunadamente, hoy, en muchos países del mundo, los niños trabajan como jornaleros en fábricas y en distintos lugares, a veces 10, 12, 14 horas y no van a la escuela. Eso ocurre en muchos países pobres de este planeta, o sea, pero claro, eso todavía mucho más que ahora. Antes, como usted bien dice, los niños trabajaban en todo tipo de trabajo que un adulto hacía porque se veían, como dije anteriormente, como un adulto pequeño. ¿Y quiénes La función de la psicología por los niños
porque desafortunadamente antes de eso el niño era visto como un adulto pequeño, lo que es un grave error. Pero los estudios, la psicología, la psiquiatría también, pero mayormente la psicología, comenzaron a ver a los niños como en realidad lo que son a principios del siglo pasado, cuando varios estudiosos del tema se interesaron por esto. Y yo creo que inclusive tenían a los niños a finales del siglo XIX y principios